Bueno, pasamos al siguiente entonces, que es religión, espiritualidad y salud, y ahora va a hablarnos Mónica Cornejo sobre su tema, que es de los estigmas a la New Age, espiritualidad y salud en la cultura religiosa contemporánea. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Voy a ver si lo hago en medio. Vale, bueno, yo solamente quería lanzar algunas ideas. Bueno, Néstor y yo hemos preparado el trabajo conjuntamente, entonces de manera que vamos a hablar un poquito de esta transición de entre, bueno, hemos llamado así de los estigmas a la New Age, y dentro de la propia problemática de salud y espiritualidad incluiríamos en la cuestión de la alimentación. Bueno, la verdad es que habíamos hecho un trabajo de intentar compatibilizar justamente todas estas reflexiones de manera que, bueno, si los compañeros antes han hablado un poco de cuál es la presencia, o bueno, cuáles son las problemáticas, algunas problemáticas que han encontrado de la presencia, relacionadas con la presencia pública de lo religioso, justamente nosotros una de las formas en la que nos planteábamos, de las que se está planteando en antropología, la relación entre salud y espiritualidad, se está planteando como una cuestión de privatización de la religión, cuando en muchos aspectos, y es hacia donde queremos llevar la discusión, en muchos aspectos esta cuestión precisamente de salud y espiritualidad tiene una dimensión pública crucial, y si no entendemos su dimensión pública y qué es lo que está planteando la espiritualidad de cara a cómo concebimos la salud y cómo gestionamos los servicios de salud, especialmente la salud pública, pues no se entiende muy bien cuál es la verdadera importancia, pues básicamente de la nueva era, de las terapias alternativas y de todo esto, que es lo que nos interesa trabajar, ¿no? Bueno, así que digamos que de alguna forma ahora nos entretenemos un poco con algunos aspectos sobre lo privado y considerando la salud así, ¿no? Lo primero que constatamos en nuestros trabajos de campo es que hay un desplazamiento de las prácticas religiosas, de las creencias religiosas, de las prácticas rituales, de la experiencia religiosa hacia el campo de la salud. Y hacia el campo de la salud en muchos sentidos, pero especialmente en un concepto muy generoso de salud. Salud como entendido como bienestar, lo cual es una ideología también concreta, ¿no? Una ideología del bienestar. Y que esa ideología del bienestar que se ha impuesto históricamente a partir del desarrollo a partir del desarrollo del Estado, a partir del desarrollo de los servicios de salud, etcétera, y de la propia historia de la medicina, tiene una influencia en el cambio religioso. Una influencia crucial, una influencia que hoy en día no es posible entender cuáles son las manifestaciones religiosas contemporáneas y cómo están cambiando sin concebirlas en función del impacto que ha tenido la ideología del bienestar en el cambio religioso, lo cual es un fenómeno que tiene algunas cosas más tradicionales y otros enfoques más nuevos, ¿no? Bueno, si pensamos en la relación salud y religión, pues uno puede pensar que es una relación muy antigua, aunque en realidad, como digo, hay algunas de las cosas que están ocurriendo que son estrictamente novedosas, como esta ideología del bienestar, que es algo estrictamente novedoso. Y quizá lo que merece la pena pensar es que, si bien quizá en antropología estamos muy dispuestos a pensar en la relación, en fin, que hay una convergencia entre salud y religión, lo cierto es que fuera de la antropología lo normal es pensar que la religión y la salud están bastante separadas, y al menos hace unas décadas, bueno, yo creo que desde finales por lo menos desde mitad del 19, creo que desde mitad del 19 por lo menos la tendencia no ha sido converger religión y salud, sino todo lo contrario, separarse, y separarse de una forma radical además, profundizando en el dualismo cuerpo-mente, cuerpo-espíritu, profundizando en la división sobre quiénes son los profesionales de la salud y quiénes son los profesionales de la espiritualidad. En fin, digamos que hasta hace unas décadas por lo menos este es el panorama de pensamiento y de práctica de salud y de espiritualidad con el que estamos, bueno, no sé, al menos en mi caso, con el que hemos crecido, ¿no? Esto es justamente lo que se está cambiando, ¿no? Y justamente a ver cómo diría yo esto, hay un momento en el que con todo este cambio empezamos a revisar cuál es la historia, en este caso pues de la antropología y de las investigaciones que se han hecho, cuál es la teoría disponible sobre la relación entre religión y salud, y encontramos algo
bueno, encontramos como tres puntos de vista tradicionales en antropología que no sirven ya mucho, o bueno, quizá aquí la cuestión sería si sirven o no sirven, para explicar lo que está pasando hoy en día, ¿no? Estos tres puntos de vista son la noción básica, la noción clásica, perdón, de creencia, esta idea de que la creencia bien sea como representación, bien sea en un sentido más simbolista, bien sea como idealización de la clase que sea, esta idea de que la creencia nos hace como somos, que si creo, a través de mi creencia construyo la realidad, incluida la realidad de mi propio cuerpo, incluida la realidad de mi propia salud, incluida la realidad de mi propia enfermedad, mi bienestar y mi malestar la construyo a partir de las creencias. Hay otra segunda forma que se conocen muy bien y que quizá es la más clásica y la más desarrollada en la antropología, que es la noción de eficacia simbólica. La noción de eficacia simbólica la hemos utilizado para todo, ¿verdad? No sabemos si los chamanes curan o no, pero a ti te sientan muy bien, básicamente, y bueno, ya está, ¿no? Pues eficacia simbólica, esto se ha utilizado realmente para todo. Y luego una versión marxista que es bastante interesante, también, pero que en realidad es una derivación de las otras dos anteriores, que es esta idea de que las prácticas religiosas y espirituales que tienen que ver con la salud son prácticas o bien de grupos oprimidos o bien son prácticas periféricas. Es una versión. Digamos que estas tres serían, creo, las tres versiones principales con las que se ha interpretado en antropología, ¿no? Esta idea de la eficacia simbólica ha tenido una enorme importancia en la psicología de la religión también, justamente este concepto de la antropología. ¿Qué ocurre si revisamos todas estas perspectivas en la antropología? Creo, y esta es mi propuesta, que lo que aparece ahí es una relación extraña, para mí también incómoda, y desde luego distinta a la que proponen hoy las nuevas espiritualidades, una idea de el cuerpo religioso como cuerpo enfermo. Una idea en la que, conforme al discurso dominante también de las instituciones religiosas, el cuerpo es finitud, el cuerpo es corrupción, el cuerpo es todas estas cosas, y o bien se trata como bien, las manifestaciones religiosas del cuerpo, y estaba pensando en esto, había puesto una serie de fotos, porque estaba pensando en estas formas de corporalidad religiosa, porque son como las más visibles. Como sabéis, estas son de Kiowa. Los estigmas. Aquí se ve cómo están quemando a la chica con una vela para ver si verdaderamente está en trance o no está en trance. Bien, toda esta forma de tratar el cuerpo religioso como un cuerpo que está alterado, como un cuerpo que está en malestar, como un cuerpo que se trata como si estuviera enfermo, y en cualquier caso no es precisamente un ejemplar de salud. De hecho, estas últimas imágenes que están tomadas del libro de Ernesto de Martino, como sabéis es un clásico de la antropología médica, pues justamente representan esta idea del cuerpo. En la medida en que la religión se manifiesta en el cuerpo se muestra enfermo, ¿no? En realidad esto no es que haya sido así siempre, sino que básicamente la teoría que lo ha tratado de esta forma, con la excepción muy considerable de las teorías del chamanismo, que es una de pues no sé, espiritualidades, religiones, o yo que sé, o áreas de estudio, no sé muy bien cómo definirlo, porque el chamanismo es demasiado enorme para definirlo, pero sí que es una de las prácticas religiosas que más claramente presentan el vínculo entre religión y salud como un vínculo directo, ¿no? ¿Qué ocurre con las nuevas espiritualidades? Que justamente se apartan. La nueva espiritualidad se aparta de la idea de cuerpo religioso como cuerpo enfermo, de religión como tratamiento de la enfermedad también. Y lo que intentan hacer es justamente incorporar esta idea nueva de salud, o esta idea, bueno, por lo menos del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, de idea de salud como bienestar, que es una idea de salud completamente distinta a la que había en la segunda mitad del XIX también. Y pensando en esa incorporación, lo que nos planteábamos era, bueno, algunas cuestiones, ¿no? ¿En qué estaríamos pensando? Quizá la acupuntura, como veis, es una de las técnicas que más fácilmente se han incorporado a los sistemas de salud y que más fácilmente se aceptan, ¿no? Hay otras, como la meditación, el yoga, algunas prácticas que proceden de prácticas de medicina, de otras medicinas que no son la medicina bioclínica occidental, y que se han aceptado. Otra de las formas en la que se ha aceptado es
el acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual es algo que está bastante aceptado y bastante reconocido. Sin embargo, justamente lo que nos encontramos cuando estudiamos en nuevas espiritualidades, lo que nos encontramos son otras formas de concebir el cuerpo radicalmente distintas a la forma en la que se concibe en nuestra cultura de salud. Otro tipo de técnicas que además presentan una de las principales disciplinas dentro de la medicina, si es que los médicos todavía la consideran dentro de la medicina, la psicología. Una de las cosas que encontramos en el saber médico es justamente la espiritualización de las teorías, o de muchas teorías y de muchas terapias de la psicología, y junto a eso también al revés, la espiritualización. Bueno, esto es otro ejemplo de espiritualización, pero también la psicologización progresiva, y esto es un aspecto muy interesante, la psicologización de las técnicas esotéricas. De repente la astrología ya no está más relacionada con los astros, de repente es psicología humanista. Bueno, desde el punto de vista de la antropología de la religión esto merece desde luego planteárselo, ¿no? De repente el conocimiento científico o el conocimiento de la psicología se convierte en un conocimiento espiritual, y esto es para pensárselo también, ¿no? Uno de los ejemplos de estas transiciones es de lo que nos quería hablar Néstor. Hola, Néstor. Bueno, yo justamente siguiendo con esta tónica general que ha planteado Mónica, ¿no? Esa ruptura hegemónica entre lo que sería esta concepción del cuerpo como enfermedad, ¿no? Como eje de todo el mal, a pasar el cuerpo como receptor y aparte también de salud, también como base esencial también de lo que digamos eso de casa, ¿no? ¿Vale? Yo voy a centrar lo que es mi exposición, y intentaré ser bastante breve, en lo que es los procesos de curación a través de los alimentos, ¿no? Voy a tratar dos casos, uno de ellos está relacionado con mi trabajo de campo, que será el segundo caso, y bueno, antes de empezar con ello voy a tratar de ejemplarizar un poco unas líneas, ¿no? Más o menos que puedan relacionar ambos términos, ¿no? En el sentido que hay que entender que estos dos procesos que voy a intentar describir ahora mismo son dos procesos que no digamos, no deben, o sea, aunque actualmente en nuestra sociedad se pueden disociar, ¿no? De la práctica religiosa, están intrínsecamente ligados, ¿no? Lo que es un corpus ritual, un corpus también de creencia, ¿no? Por eso es esa relación entre lo que es no solo la alimentación o alimentarse, sino que está relacionado también con una carga religiosa, una carga simbólica también bastante fuerte. Y también otra base esencial de este tipo de prácticas es que también son prácticas de carácter individual, estas que voy a explicar, en el sentido que justamente ese propio sujeto, el agente de su propia, digamos, de su propio proceso de sanación, en el sentido que rechazaría en parte lo que es esa figura del especialista, ¿no? Especialista sanador, ¿no? Para centrarlo en el que es el propio agente, el propio sujeto social, y que de alguna forma intentaría conocerse a sí mismo, ¿no? De una visión más holística de sí mismo, para de alguna forma participar activamente en su proceso de sanación. ¿Bien? Después ahora el primero que voy a centrarme, ¿no? El primero de estos casos que voy a centrarme es el tema de la macrobiótica. Más allá de explicar un poco su origen y demás, me voy a centrar un poco en por de alguna forma, principios básicos, ¿no? De lo que es la macrobiótica, que esencialmente podría decirse que a través de la macrobiótica busca lo que es como digamos, el equilibrio en el cuerpo. En el sentido, a través de esa postura, o mejor, esas creencias filosóficas orientales, que define como el yin y el yang, ¿no? Se busca el equilibrio a través del consumo de determinados alimentos, de la utilización de determinadas prácticas, a lo mejor para tratar los alimentos, también de la cantidad que se tome, ¿no? O sea, más allá de centrarme en qué alimentos son los adecuados, qué alimentos no son los adecuados, ¿no? La síntesis de todo esto es que a través de una alimentación consciente que puede realizar el propio sujeto, puede de alguna forma controlar su estado de salud, ¿no? Y al fin y al cabo también tratar distintas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la macrobiótica afirma que suele ser bastante efectiva para tratar sobre todo problemas, ¿no? de orden digestivo a lo mejor, y también otros problemas a lo mejor más graves, ¿no? Por ejemplo, se utiliza también en terapias de cáncer, aunque ellos argumentan que no cura propiamente dicho el cáncer, sí que ayuda
por ejemplo, a que el cuerpo esté mejor y se busque ese equilibrio y que a otras terapias, a la aplicación de otras terapias, sean mucho más efectivas también, ¿no? Después, el segundo caso que voy a plantear es el caso de Ayurveda, que bueno, se podría definir así, menos conceptualmente como el sistema médico de India, ¿no? Tradicionalmente de India, está relacionado con toda la tradición védica, ¿no? De pensamiento védico. Yo me voy a centrar en lo que trata Ayurveda sobre alimentación, ¿no? Básicamente aquí, la Ayurveda, bueno, referente a lo que he estado haciendo yo, se basa mi trabajo con José en esto. Básicamente lo que he visto es que aquí ya no entra el cuerpo como a lo mejor como ese elemento o ese elemento de acción, ¿no? Ante lo que es la enfermedad, sino aquí lo que entra en juego es lo que es la concepción que maneja la Ayurveda de espíritu, ¿no? En el sentido de que el cuerpo es algo que básicamente que se podría descartar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es prescindible, y lo importante al fin y al cabo es el espíritu. A través de la Ayurveda lo que cuenta es eso, que a través del espíritu podemos acceder a distintos niveles de conciencia, como plantean ellos, ¿no? Son niveles de conciencia materiales o espirituales, ¿no? Es como un proceso de conexión con Dios. Y la alimentación es una parte más bien esencial, ¿no? Al menos en el trabajo de campo que estoy haciendo yo con una comunidad Hare Krishna, para ellos la alimentación es esencial en la medida que, según los alimentos que tomen, ¿no? Los alimentos que tomen, ellos lo diferencian en 3 categorías propiamente dichas, que son los alimentos sáttvicos, los rajásicos y los tamásicos, ¿no? Siendo, por ejemplo, los sáttvicos aquellos que le atribuyen cualidades más naturales, en el sentido que son mejores para el alma, los rajásicos aquellos que son más pasionales, aquellos que habría que tomar con más moderación, y los tamásicos aquellos que están prohibidos, ¿no? En el sentido de que al tomarlos tu espíritu como que se va degradando, ¿no? Te acercas más al mundo material, te alejas de espiritual, por lo tanto es algo que hay que intentar evitar. Pues eso, lo esencial básicamente de esta doctrina de Ayurveda es eso, que a través de la utilización de distintos alimentos, la combinación de ellos, pues puedes de alguna forma hacer que tu espíritu se acerque a lo que es esa concepción de Dios, al mismo tiempo acabar con esa concepción que ellos tienen también de samsara, ¿no? Lo que es el ciclo eterno de la vida, el ciclo de vida, muerte, resurrección, y también es una forma también de mitigar el karma, ¿no? Que para ellos podría ser ellos lo conceptualizan como el sufrimiento terrenal, ¿no? Y por eso, a través de un cuerpo ritual, bueno, ahora mismo no vale la pena así mencionar porque saldría un poco de exposición. Lo esencial es eso, que para ellos la alimentación puede ser tratado como un elemento también de acercarse a Dios y al fin y al cabo también de mantener no el cuerpo sano, sino el espíritu sano, ¿no? Porque ellos hacen esa correlación entre si el espíritu está sano, el cuerpo va a estar sano. Bueno, ¿puedes ir? Sí, bueno, y ahora mismo, pues bueno, esto dejo así para el debate posterior, ¿no? Que tendremos ocasión, si no da tiempo. Pues eso, algunos dilemas más o menos que se pueden plantear este tipo de prácticas y que están muy relacionados también con nuestra concepción también de la medicina. Pues sí, pues básicamente relacionados con estos casos que he planteado es hasta qué punto también el sujeto puede ser consciente también de su propia enfermedad, ¿no? Y puede tener a lo mejor los mecanismos suficientes para evaluar cuál es el grado de enfermedad, ¿no? Que implique, por ejemplo, poder curarse. Eso puede ser atribuido, por ejemplo, lo que comenta macrobiótica es que, relacionado con este caso, es que si tú, por ejemplo, tienes un exceso de yin, que sería, por ejemplo, que comes demasiado, simplemente con reduciendo ese consumo, tú vas a conseguir ese equilibrio. Para hasta el punto, esa persona va a ser consciente de cuál es el punto esencial y equilibrado entre excederse o quedarse por comida, porque también puede implicar a lo mejor otro tipo de problemas también, en ese caso del orden alimentario. También es un poco eso. Por ejemplo, dejo esta pregunta aquí vamos, en el aire, así va a plantear un debate posterior, pero vamos, que seguramente tendréis ahí bastantes más en vuestras cabezas. Quería recuperar un poco, por cerrar también la exposición de los dos, que sí que había como, bueno, en el caso de la alimentación sí que había como esta pregunta un poquito más general de bueno, cómo nos alimentamos y cuál es el criterio y quién pone el criterio y cómo gestiono mi propia salud desde la alimentación y todo eso, pero sí que por volver a atarlo a la reflexión de los compañeros,
y devolver un poco la reflexión sobre espiritualidad y salud al principio, sí que nos gustaría plantear un poco el debate que nosotros mismos tenemos entre nosotros respecto a, ¿cómo diría?, cuál puede ser la relación de todas estas nuevas alternativas con los sistemas de salud que conocemos, especialmente con el sistema público, ¿no? ¿Qué tipos de creencias estamos dispuestos a incluir en el sistema público? ¿Qué tipos de diagnósticos y qué tipo de tratamientos estamos dispuestos a incluir? Porque a lo mejor estaríamos muy dispuestos a aceptar, o bien dispuestos a aceptar el Ayurveda como un tratamiento, por ejemplo, complementario, pero no quizá como el único. Pero no sé si estaríamos también dispuestos a aceptar, por ejemplo, un tratamiento que un médico te recetara un trance para curarte de algo, ¿no? Cuando realmente en la antropología sabemos muy bien que los trances ayudan para ciertas cosas. Entonces, incluso qué tipo de profesionales estaríamos dispuestos a admitir en un sistema de salud pública, o en un sistema de salud privada, o en un sistema de salud tal y como concebimos actualmente los sistemas de salud, ¿no? Un poco, por eso queríamos reunir esta cuestión que falsamente creo, o falazmente se ha relacionado demasiado con tanto alimentación como salud, relacionada con la espiritualidad, se ha visto demasiado en la teoría como una cuestión de espiritualidad privada, de prácticas privadas, pero que en realidad lo que están planteando constantemente es un debate de cara a la presencia pública de la espiritualidad, no solamente a través de las iglesias, sino también de las propias creencias privadas. Y eso quería decir. Muchas gracias.